Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos un jueves más a este programa con IDE Inmobiliario cuando son las 11:07 de la mañana. Es una nueva edición con muchos asuntos sobre la mesa esta mañana, pero sobre todo vamos a hablar del alquiler, de datos del alquiler, porque al comenzar el año se han hecho ya varias previsiones sobre cuál será el comportamiento de este mercado este año. Según los expertos, esta subida de precio puede estar situada, dicen, en el 4,3%. Pero, ¿qué está ocurriendo en el sector del alquiler? Bueno, pues hay un cambio más que evidente, y es que los alquileres de temporada pues siguen aumentando su relevancia en el mercado en detrimento de esos arrendamientos permanentes, como consecuencia también de esas sucesivas políticas que están empujando este fenómeno. En el último trimestre del año pasado, el peso de este tipo de alquileres llegó hasta el 11% del mercado, con un incremento de esa oferta interanual del 58%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 15% en ese mismo periodo. Y les vamos a poner algunos ejemplos que nos llegan, en este caso, de Idealista. Por ejemplo, en San Sebastián, el 32% de las viviendas que se ofrecen en alquiler lo hacen en alquiler de temporada, mientras que, por ejemplo, el 30% corresponde a Barcelona, le sigue Cádiz con el 22%, Valencia con el 15%, Málaga con el 14% y Madrid con el 13%. Pero hoy nos vamos a preguntar qué es un arrendamiento de temporada, cómo se determina, quién lo regula, cuántos arrendamientos de temporada tenemos en nuestro país, si es una tendencia que va a más y ha llegado para quedarse, si está sujeto y regulado en la ley de vivienda y si está escapando quizá a esa limitación de los precios en esta ley. Enseguida lo vamos a analizar. Esta semana, además, hemos tenido anuncio, lo decía el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Decía que la presidenta de la comunidad va a convocar en unas semanas ese pacto regional para la vivienda para incrementar, entre otras cosas, la oferta e impulsar la emancipación de los jóvenes. Es un foro pensado para el encuentro de nuestra Administración con la sociedad civil, del que tienen que salir nuevas iniciativas que nos ayuden, sin duda, a incrementar y reforzar el esfuerzo que está realizando la Comunidad de Madrid en esta materia fundamental que es la vivienda. Y es que este foro se formalizó en el verano del año 2020 para coordinar los ámbitos público y privado, movilizar esos recursos disponibles y también promover ese amplio abanico de acciones, medidas y también de oportunidades. Pero además el consejero defendía la subida también de esos precios de las viviendas con protección pública para, así decía, no frenar la edificación de 30.000 viviendas asequibles de promoción privada en los próximos 4 años en la región. Aunque sabemos que es una iniciativa, esta de actualización de precios, que se presta a la demagogia y a la crítica gratuita, es realmente necesario proceder a la actualización para hacer viable la construcción de viviendas a precio asequible en nuestra región. Bueno, esto sobre eso no daba plazos, pero bueno, se supone que es algo que está, evidentemente, se habla en los últimos meses de esa subida del precio del módulo tan necesario en el mundo de la construcción. Pues con todos estos temas sobre la mesa y alguno más, comenzamos una semana más con IDE Inmobiliario. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario.
Y comenzamos, pues poniendo sobre la mesa algunos de los datos que hemos conocido también esta mañana sobre alquiler. Enseguida voy a presentar a los invitados en esta mesa, pero acabamos de conocer esta mañana un informe sobre precios del alquiler que nos llega desde Idealista relativo al mes de enero. Dice este informe que el precio del alquiler en España sube un 1,8% durante el mes de enero. El precio se sitúa en los 12,4 euros por metro cuadrado. Supone una subida interanual del 10,8% y un récord histórico del alquiler. Pero también Fotocasa publicaba hace unos días un informe también sobre los precios de vivienda en alquiler relativos al año 2023. Sobre todo se centraban aquí en Madrid. Decía que el alquiler subía un 12,7%, que es la segunda vivienda o la segunda cifra más alta desde el año 2018 aquí en Madrid. Y vamos a hablar con María Matos. Ella es jefa de estudios de Fotocasa. Bienvenida, María. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, Elena, muy bien. Bueno, me alegro. Comenzando ya febrero. Bueno, ya te iba a decir comido, el mes de enero, con algunos datos que nos llegan sobre el mercado del alquiler, que parece que suma y sigue. María, si hacemos una radiografía, porque yo estaba leyendo los datos que son correspondientes aquí a Madrid, el último estudio que habéis publicado, habla de que se sube el precio del alquiler en el año 2023, ha subido un 12,7%. Esto suma y sigue. No sé si es qué significado tiene esta subida y también un poco si tiene mucho que ver o ha tenido el efecto contrario la ley de vivienda en el precio del alquiler del último año. Bueno, por supuesto. Nosotros diríamos que el mercado del alquiler a nivel nacional está atravesando uno de sus momentos más complicados, en el que hay un considerable desequilibrio entre demanda y oferta, y vemos como nunca el alquiler había tenido una oferta disponible tan reducida como la de ahora. El precio está en máximos, no solo ahora mismo al cierre del mes de enero, sino lleva en 2022 marcando máximos, 2023 nuevo precio, nuevo récord de precio, 2024 igual, y vamos pues prácticamente 2 años en esta misma línea. Como vemos, a partir de ahora hay dos tendencias que estamos viendo en el mercado. La primera, por supuesto, es esa expulsión del mercado de los inquilinos con las rentas más bajas, que en muchos casos están desechando la idea de emanciparse porque corresponden pues a los jóvenes, ¿no?, que son quienes más interactúan con este mercado. Y la segunda es el aumento de hasta 14 puntos porcentuales, hemos medido, de la demanda de habitaciones de viviendas compartidas como prácticamente única solución habitacional al no poder hacer frente al precio de una vivienda completa. Uh-huh. Todo esto pues deriva de que hace 6 meses ya o 7 de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Vemos como el balance es desfavorable, ha traído incertidumbre, descontento, contraposición del sector inmobiliario. Casi una buena parte de las comunidades autónomas han recurrido a la norma ante el Tribunal Constitucional, lo que está generando un clima de inseguridad jurídica, de inestabilidad, de falta de garantías. Y, de hecho, como vemos, medidas como la limitación de la actualización anual del precio del contrato de arrendamiento está impulsando que un volumen importante de propietarios busque nuevas fórmulas de alquiler, ¿no?, que no se rijan por la ley de arrendamientos urbanos, sino pues pasarlo, por ejemplo, pues al alquiler turístico habitacional, al alquiler de temporada. Esta casuística al final está generando una contracción del parque de alquiler residencial, está haciendo que nos encontremos en un mercado del alquiler cada vez menos compacto, más compacto, menos dinámico, de más difícil acceso, de muy poquita rotación. Los inquilinos que quieren entrar se están encontrando un muro de precios, se está encontrando que no hay oferta. Ya no hablemos de la calidad de la oferta, ¿no?, porque evidentemente estas medidas legislativas lo que hacen también es desincentivar a que se reformen esas viviendas, a que se invierta en estos pisos de alquiler para mejorar esa calidad de las viviendas, y por lo tanto el parque, ya no estamos luchando contra un parque antiquísimo, sino que nos estamos poniendo en manos de unas ya no hablemos de sostenibilidad, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nos encontramos en una situación muy, muy complicada. Diríamos que las cotas de accesibilidad a la vivienda en alquiler están en mínimos históricos.
María, ¿dónde se sitúa? Porque aquí vamos a hablar hoy, esta mañana, también mucho de dato, ¿no? Del significado que tiene el dato para todo, y en este caso para el alquiler también, pero los datos hay que ponerlos encima de la mesa. ¿Y dónde se sitúa el metro cuadrado del alquiler más caro en la ciudad de Madrid? Pues mira, la media de España está en el 11,78 euros el metro cuadrado. El barrio de Salamanca supera los 20 euros el metro cuadrado y sería pues la zona con mayor precio de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero es que no solo es algo intrínseco que estamos viendo en Madrid, Elena, es algo que estamos viendo en todas las comunidades autónomas, en todas las capitales de provincia. Todas las autonomías han alcanzado máximos históricos durante 2023. Uh-huh. Málaga, Cádiz, Alicante, Madrid, Barcelona han superado los 2 dígitos del arrendamiento. Estamos viendo incrementos del 30, del 25 en Baleares, en nuestras Islas Canarias, en fin. Y tenemos que tener en cuenta que estos incrementos son sobre otros incrementos anuales que había cerrado el año 2022 ya de 2 dígitos. Por lo tanto, uh-huh, los alquileres en estos momentos están creciendo muchísimo. También es cierto que la rentabilidad está llegando a máximos históricos, pero no es cuestión de que solo sea favorable para una cara de la moneda, ¿no? Uh-huh. Cuando la vivienda no es accesible, al final sufrimos todos. María, ¿el estudio contempla el alquiler de temporada? No, tan solo está centrado en el alquiler de larga duración, ya que evidentemente el alquiler de temporada desvirtúa muchísimo los alquileres. Pero evidentemente no es que no podemos echarle la culpa al alquiler de temporada. Esto está sucediendo y ya se avisó a la administración pública sabiendo que eran las consecuencias indeseadas de no tener un consenso con el sector privado, ¿no? De pactar, de hacer leyes sin que sean consensuadas con la otra parte fundamental del sector inmobiliario y del mercado del alquiler, que son los propietarios. Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos en una situación en la que es crucial tomar acciones inmediatas que fomenten, uno, el parque social en renta, que promuevan la vivienda de alquiler a precio asequible, y para ello tenemos pues que centrarnos en los propietarios, ¿no? Aportarles esa seguridad jurídica que es indispensable, centrarnos también en esa colaboración público-privada con el sector privado, que es, bueno, pues internamente la administración debe trabajar, ¿no? En esa habilitación también de planes de gestión pública de vivienda, en la rehabilitación de inmuebles, en correlación para intentar frenar esa reducción de viviendas de más del 30% desde los últimos 3 años, desde el inicio de la pandemia, porque es cierto que la ley de vivienda ha entrado en vigor hace 7 meses, pero tenemos que tener en cuenta que lleva aprobándose prácticamente desde 2021 y desde 2020 ya empezamos con la contención de rentas en Cataluña. Por lo tanto, necesitamos un clima de confianza que aporte estabilidad a nuestro mercado del arrendamiento, que es además el más volátil frente a los cambios externos, ¿no? También nos está afectando la subida de los tipos de interés, que está pues endureciendo esas condiciones de acceso a la compra de vivienda, y lo que estamos viendo es que mucha demanda se está viniendo refugiada al mercado del alquiler, poniendo mucha más presión sobre la escasísima oferta que tenemos. Pues María Matos, directora de estudios de Fotocasa, te agradezco que nos hayas analizado estos datos del alquiler, para ponerlos sobre la mesa, porque vamos a seguir hablando en este programa enseguida con otro de los invitados a los que voy a presentar. María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Elena. Un saludo a todos. Un abrazo. Y ahora pues he invitado esta mañana a Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguros. Antonio, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muy bien. Hace mucho tiempo que no te veía ¿Sí? Aquí, es verdad, bienvenido, bien hallado. Y teníamos que estar aquí porque tú tienes una parte fundamental en el Alquiler Seguros.
hablando de alquiler. Decíamos, tiene mucho que hacer la administración para trabajar. Hablamos de que, bueno, pues se está desviando, ¿no? Está ocurriendo ese fenómeno del tradicional alquiler con el alquiler de temporada. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No sé cómo definirlo, no sé si están definidos los términos bien hechos, pero lo que sé es que vosotros estáis proponiendo la creación en un artículo de la LAU precisamente que desarrolle el alquiler de temporada. ¿No está lo suficientemente desarrollado, Antonio? Bueno, lo primero, y voy a empezar siendo un poco ácido. Sí. Yo creo que la administración lo que tiene que hacer es dejar de hacer cosas en el alquiler, porque ha demostrado que cada vez que intenta legislar, lo que consigue son los efectos contrarios, al menos a los anunciados, ¿no? Con el caso claro de Cataluña, con el caso claro de lo que está sucediendo ahora a nivel nacional con esta ley de vivienda, que en definitiva perjudica a los inquilinos en el ámbito del alquiler. Nosotros, desde Alquiler Seguro, llevamos más de 15 años reivindicando pues políticas activas en vivienda, colaboración público-privada, seguridad jurídica para propietarios, arrendadores y para inquilinos, y profesionalización del sector. Y desafortunadamente las leyes y las iniciativas legislativas que estamos viendo en estos últimos años van en contra precisamente de estas acciones. Van en contra de la profesionalización del sector, impidiendo que los profesionales puedan asesorar a los inquilinos y por lo tanto dejándolos desvalidos frente a una negociación frente a los propietarios. Van en contra, puesto que la limitación de precios está demostrado que lo que provoca precisamente es una contracción de la oferta y una subida artificial de los precios. Dicho lo cual, lo que consideramos es que la oferta no es que esté más baja como dato histórico. Ha habido momentos de nuestra historia que la oferta ha sido más baja. Lo que sí estamos teniendo es una demanda importantísima en el mercado del alquiler, entre otras cosas por un cambio de mentalidad en la sociedad. Ya pagar por uso está mucho más mejor visto que tener propiedades, y por otra parte porque el acceso a la vivienda en propiedad con la subida de tipos pues también dificulta esta vía de acceso a la vivienda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos aumentar la oferta y ver cómo podemos mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes, que son el principal perjudicado en todo esto, ¿no? Un mercado laboral precario, una situación de emancipación cada vez más tarde y bueno, pues todas estas trabas administrativas y legislativas que en definitiva lo que hacen es desincentivar tanto al propietario arrendador tradicional como al inversor. ¿En qué momento nos encontramos? Porque claro, estamos dando los datos precisamente de lo que había incrementado el precio del alquiler en los últimos años. Aquí es que suma y sigue, ¿no? Parece que el efecto de la ley es todo lo contrario. Si hiciéramos una radiografía, que es lo que le pedía María también, desde Alquiler Seguros, ¿dónde nos encontramos en el año 2024? Nos encontramos en una situación un tanto paradójica, ¿no? Donde hay más proporción de familias viviendo en alquiler a lo largo de la historia. Esto es un dato correcto, es decir, sí, hay más viviendas en alquiler, pero menos rotación. ¿Por qué? Porque ante la subida de precios que está provocando esta incertidumbre legislativa y estas medidas totalmente contrarias al mercado, lo que hacen los inquilinos cuando llega el momento de la renovación de sus contratos es no abandonar la vivienda, puesto que en la calle hace frío, ¿no? Y esto hace que evidentemente haya menos oferta. Con lo cual nos encontramos en una situación dulce para el alquiler, donde hay muchísimas más familias viviendo de alquiler, y esto genera pues unas rentas y un círculo de movimiento de rentas muy interesante para la economía, pero con una oferta muy, muy limitada. Con una limitación además en la subida de las actualizaciones de las rentas, lo cual también genera, pues en cierto modo inseguridad a los propietarios que, como bien ha dicho María, acuden a otro tipo de comercialización o otro tipo de contratos que en definitiva van en contra de los intereses de los inquilinos. Es por esto por lo que nosotros desde Alquiler Seguro hemos propuesto a las administraciones que legislen de manera algo más inteligente, ¿no? Si nosotros hacemos una LAU que cada día es más restrictiva para el acceso a la vivienda y nos damos cuenta que dejamos fuera de la LAU determinados contratos, pues a lo mejor lo que hay que hacer es meter en la LAU esos contratos, pero sobre todo liberalizar muchísimo más la autonomía y la libertad de la voluntad de las partes, ¿no? Que la negociación de inquilinos propietarios pues pueda ser un poquito más profesional y que vaya en función de los intereses de cada una de las familias que están en esa situación. Y no podemos olvidarnos que España tiene una característica diferenciadora con respecto al resto de los países de la OCDE en el mercado inmobiliario, en el tema de alquiler, y es que es la economía con más viviendas en manos de particulares. Probablemente porque llevamos años, o hemos vivido muchos años, en los que la dispersión de la propiedad ha sido la máxima. Y te quiero hacer otro ejemplo
que está de actualidad, ¿no? Vemos como hoy es el día que se han anunciado la alerta en Cataluña por el tema del agua, ¿no? Y se empiezan a poner restricciones. Pero claro, ¿esto por qué? ¿Porque no llueve? ¿O porque hace más de 15 años que no se hacen obras hidráulicas en Cataluña? Correcto. Políticas Entonces, desde que favorezcan. Desde Alquiler Seguro llevamos más de 17 años reivindicando que se hagan políticas activas y políticas económicas de vivienda, que deben ser distintas de las políticas sociales en viviendas, que también evidentemente queremos que se fomenten. Pero sobre todo hay que hacer políticas económicas activas de vivienda, donde se fomente un parque de vivienda asequible, donde se incentive al inversor institucional, nacional y extranjero a invertir en el alquiler, y donde evidentemente se profesionalice el sector dando cabida a seguridad jurídica a inquilinos y propietarios. Asignatura pendiente que decíamos para este año, el alquiler asequible en España, Antonio. ¿Sigue siendo? Asignatura pendiente, yo creo que para la próxima década, porque construir viviendas sabemos que no es rápido, que está en manos de diferentes administraciones que entre ellas no se ponen de acuerdo, y tenemos ejemplos claros como puede ser Operación Campamento, como puede ser Operación Chamartín aquí en Madrid, pero en el resto de España sucede lo mismo. Los ayuntamientos son los que tienen el suelo, no terminan liberalizándolo, pero si no se incentiva al inversor institucional a que entre en este tipo de operaciones, por mucho que queramos, no se va a poner un ladrillo. Y le está costando, al inversor institucional a entrar. Claro, hablando por también diferenciar de esta tendencia que decíamos que está ocurriendo en el sector, ¿no? Por un lado el alquiler temporal, del alquiler que llamamos nosotros siempre el tradicional, pero yo no sé si escapa, decía yo, a la limitación de precios de la ley de vivienda. ¿Se escapa por algún sitio? Sí, en el temporal evidentemente ya no existe esa limitación. Estamos hablando que se prevé que no va a estar sujeto a la limitación de precio de salida, pero tampoco también se escapa a lo que es la renovación de los contratos. Pero es que además se está incentivando al profesional que lo provoque, porque si al profesional no le dejas cobrar por el asesoramiento y la formalización del contrato al inquilino, en el régimen de la LAU de vivienda tradicional, en este régimen sí se puede hacer, con lo cual se está sumando un doble factor a que se provoque este tipo de situaciones que son totalmente perjudiciales para los inquilinos. Y esto creo que es importante que lo pongamos encima de la mesa, y llevamos reivindicándolo desde hace muchos años en el alquiler seguro. El exceso de protección perjudica al protegido. Y lo estamos viendo con el inquilino, como tiene menos oferta, tiene una vivienda mucho más cara, de peor calidad y encima con unas condiciones... Se está volviendo a encontrar el mercado también, ¿no? Naturalmente. Entonces, claro, para regular todo esto, ¿quién lo tiene que regular? Porque no sé si tenemos medido, en este caso hablamos de dato que vamos a hablar enseguida, pero no sé si tenemos medidos cuántos arrendamientos de temporada, contratos de temporada se hacen en España, por ejemplo, en el año 2023. ¿Tenemos algún tipo de medición que nos haga? Porque teníamos esos datos que hablaba... algunos datos que nos llegaban esta mañana, decía San Sebastián, el 32% de las viviendas de la oferta. Ten en cuenta que no existe ningún registro al respecto, ¿no? O sea, que escapan, digamos, escapa la regulación en este sentido. Totalmente. Por lo tanto, lo que nosotros le exigimos y le pedimos a la ministra de Vivienda es la derogación inmediata de la ley de vivienda. Porque si lo que queremos realmente es agilizar el mercado del alquiler, dar oportunidades a los jóvenes para que accedan a una vivienda asequible, de calidad, lo que tenemos que hacer es ser sinceros con nosotros mismos y comprobar que lo que está interrumpiendo el buen hacer del mercado son estas trabas legislativas que no aportan ninguna solución. Con lo cual, inmediatamente lo que queremos es la derogación de la ley y una plataforma, una mesa donde los profesionales tengan cabida y donde la voz de la calle también tenga cabida, porque al final se está legislando de espalda al inquilino. Se está legislando sin tener en cuenta cuáles son las necesidades reales del inquilino. Desde Alquiler Seguro nosotros tenemos más de 25.000 contratos en gestión y conocemos perfectamente cuáles son las necesidades de las familias que intentan acceder a una vivienda, que no están representadas ni mucho menos por esta ley de vivienda. No sé si os habéis acercado hasta el Ministerio para proponer esta reunión, Antonio, en algún momento. Sí, estamos pendientes de que nos la concedan y esperamos además que en las próximas semanas podamos hablar con la ministra y poder exponer estas ideas, sobre todo porque al final son las ideas y las necesidades de los clientes y del ciudadano de pie, que son los propietarios particulares que alquilan una vivienda como arrendadores, pues porque ha sido su medio de ahorro tradicional en los últimos 30, 40 años, pero las familias que están accediendo al mercado
residencial por primera vez o por segunda vez, y que realmente lo que necesitan es una vivienda para poder establecer su familia e independizar. Bueno, mientras tanto vosotros proponéis soluciones, iniciativas, porque de eso se trata, ¿no? Que la gente cuando se puede acercar ya, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? Bueno, pues vosotros habéis propuesto, desde Alquiler Seguro también, adelantar 36 meses de renta a sus propietarios, para que estén seguros, sobre todo que estén seguros. ¿De qué trata esta propuesta tan novedosa, Antonio? ¿Qué facilita, ¿no?, para los propietarios? Hablamos antes de seguridad jurídica, ¿no?, que es lo que necesita todo propietario, también el inquilino, y esto viene, bueno, digamos, a apuntalar, ¿no?, en este sentido, esa seguridad jurídica que necesitan los propietarios de viviendas en el alquiler. Bueno, nosotros estamos dispuestos a revolucionar el mercado del alquiler. Como sobre todo para que venga alguien y no te lo ocupe. Bueno, sobre todo para que veamos en el alquiler un ecosistema que realmente pueda ser interesante, un flujo de rentas y que aporte a la economía todas las ventajas que el alquiler puede traer. Llevamos años profesionalizando el alquiler y ahora damos un paso más, pues dando servicios extras de valor añadido a nuestros propietarios, con adelantos de renta hasta de 36 hasta 5 años por adelantado, para que puedan pues desarrollar sus proyectos o sus necesidades gracias a tener una vivienda en alquiler, pero también a los inquilinos a través de un servicio de asistencia integral, de atención al inquilino, donde pueden tener incluso financiaciones blandas para estos momentos de liquidez, problemas de liquidez en el pago de su alquiler. Es maravilla, es una buena solución. Y decía yo, qué importante es el dato en todo, porque hay que tener los datos, hay que saber de qué estamos hablando, y tan importante es, fíjate, también importante datos para las grandes constructoras. ¿Cómo se tratan los datos en una gran constructora como puede ser Habitat Inmobiliaria? Luis Cruz, responsable de Big Data. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos ¿Qué tal días, todo? Elena. ¿Bien? Muchas gracias. Sí, todo en orden. ¿Cómo se tratan los datos en una constructora como puede ser Habitat Inmobiliaria? Porque esto es importante, hablamos de datos. Esta mañana tenemos muchos datos, estamos hablando de datos del alquiler, de poner encima de la mesa los conceptos, ¿no? Pero también ha venido a revolucionar, ¿no?, el mercado de la construcción, el dato, ¿no? ¿Qué aporta el dato, por ejemplo, a una compañía como Habitat Inmobiliaria? Bueno, desde Habitat Inmobiliaria, la obsesión que se tiene por tener los datos y por poder explotarlos de una manera adecuada para que desde arriba la dirección pueda tomar decisiones y que la operativa diaria sea apoyada en base a esos datos es una prioridad absoluta. ¿Cómo se tratan los datos en Habitat Inmobiliaria? Pues igual que en otras compañías y en otros sectores, ¿no? Al final lo que buscamos es una buena calidad de estos datos y después una explotación correcta para que efectivamente tanto el equipo directivo como el management pueda tomar decisiones en base a datos y no feeling. ¿Qué está permitiendo el data para la constructora, para Habitat? ¿Y qué es lo que habéis tenido? Porque habéis hecho un estudio que se refiere también a los datos, ¿no? Datos de compradores, porque es significativo aportar el dato. Habla de que en un mes se puede vender una casa, ¿no? El 85% de los compradores pueden comprar una casa en menos de un mes, teniendo los datos correctos y concretos, ¿no? Efectivamente. Al final, nuestro negocio, que consiste en promover vivienda, básicamente, desde un estudio de demanda para comprar un suelo hasta luego a qué tipo de cliente nos tenemos que dirigir, todo eso, cuando lo basas en datos, es infinitamente más eficiente y más rápido. ¿Qué nos da? Esa agilidad para poder cambiar rápidamente el objetivo al público que nos tenemos que dirigir, porque la vivienda que estamos construyendo va dirigida a un público específico. Por ejemplo, el dato que comentabas, que más del 80% de los compradores toman la decisión antes de 30 días, esto es porque hemos trabajado mucho en tecnología y en analítica de datos para saber qué producto tenemos que construir para los potenciales clientes que nos quieren comprar y saber cómo impactarles a ellos, ¿no? Cómo atraerles a nuestro producto. Entonces, eso nos permite encontrar a esos clientes que están realmente interesados en el producto que ofrecemos y además en un momento en el que la decisión ya está cerca. ¿Qué es lo que atrae? Porque eso es importante saberlo, ¿no? No sé si ahora han cambiado mucho las tendencias, si se quiere, por ejemplo, más edificios sostenibles, si se quiere más edificios con más luz, ¿hay alguna tendencia diferente, no? Después de la pandemia, ciertos lugares más abiertos. ¿Qué es lo que habéis venido a observar en los últimos meses? Sin duda, desde el confinamiento, la exigencia, porque es una exigencia de terrazas y piscina, pues es la tónica general. Depende un poco de la zona de España, pues a lo mejor en el norte la terraza no es tan importante, ¿no? Pero por lo general se exige mucho más terrazas
y piscinas, y todo nuestro producto se va pues yendo hacia esa línea, ¿no? Hay datos importantes, como por ejemplo que el 40% de nuestros compradores compran en Habitat como primera vivienda, ¿no? Uh-huh. Esto me parece que es un dato muy interesante, dado que uno de nuestros objetivos al final pues es facilitar el acceso a la vivienda. Y con esto, sumado a que la toma de decisión es bastante pronta, pues creo que gracias a toda la inversión que hacemos en tecnología y analítica de datos somos capaces de atraer a ese cliente y de ofrecer el producto que están buscando. Uh-huh. Decías, casi el 40% compran primera vivienda. Sí. No sé si, seguido de la reposición del 22% y la segunda residencia en este caso 17%. No sé si es muy diferente, está cambiando las tendencias en los últimos años. ¿Habéis observado que ese cambio de tendencia, sobre todo de la gente que es más joven, que se acerca hasta su primera vivienda? Sí que hay una tendencia, se va incrementando ese peso de primera vivienda, aunque siempre ha sido bastante predominante, pero es verdad que, por ejemplo, hemos detectado que el peso de los menores de 25 años entre nuestra cartera de clientes ha aumentado con respecto a años anteriores, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues hace ver que efectivamente estamos siendo atractivos para ese segmento de clientes, o ese segmento de la población que realmente tiene más difícil poder acceder a una vivienda, sobre todo a la primera vivienda, por el escollo de tener esa capacidad de ahorro que con una edad temprana es bastante complicado. Uh-huh. Pues enseguida seguimos hablando, porque vamos a hablar de otras cosas, de otros datos que nos llegan también de las compañías que se dedican al crowdfunding. ¿Y por qué lo digo? Porque si hoy la rentabilidad está rondando en torno al 7% bruto, no está mal, si sobre todo lo comparamos con lo que ofrecen, por ejemplo, los depósitos bancarios. Pero es cierto que esa cifra, como decimos, es bruta. Luego hay que descontar esa rentabilidad, los gastos de comunidad, los impuestos, el IBI, los seguros y, bueno, y sobre todo el riesgo de que el inmueble se quede vacío, ¿eh? Pero todo ello se puede recortar, o todo ello puede recortar esos 2 puntos de rendimiento, dejándolo en un 5%, esta rentabilidad de la que hablábamos, esa rentabilidad del 7% en bruto. Bueno, pues hay un sistema que es invertir en ese crowdfunding inmobiliario que tiene una ventaja principal, es que no se invierte tanto en vivienda como en promoción inmobiliaria. Es que es una actividad que, como todos sabemos, se apuesta, ¿no? Por presentar normalmente márgenes que están cercanos al 15%, y en lugar de concentrar esa inversión en una casa, en una vivienda, pues se hace a lo mejor en un edificio. Bueno, pues vamos a hablar con una de esas compañías que, viendo cómo es tendencia en España el crowdfunding, acaba de llegar a nuestro país. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Y como ya les anunciaba, nos vamos a hablar en estos próximos minutos de crowdfunding. Y para ello nos vamos a ir hasta Italia, ¿eh? Nos vamos a desplazar hasta ese país tan maravilloso con la que es la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario en ese país. Se llama Wallians y nos acompaña esta mañana Andrea Negro, es jefe de desarrollo de negocio de Wallians en España. Bienvenido, Andrea. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, Elena. Muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días. Estaba diciendo, bueno, nos vamos a ir a Italia, pero realmente para quedarnos en España. Vosotros nacisteis en Italia como la primera plataforma de crowdfunding. Hablamos de democratizar el crowdfunding, no lo que ha ocurrido en estos últimos años, esa evolución que ha tenido. ¿Nacisteis cómo y por qué?
¿Y en qué año? Pues nosotros llevamos ya 6 años, casi 7, en el crowdfunding. Nacimos en 2017, justamente en Milán, por democratizar un poco lo que era el tema de la inversión. Nos hemos dado cuenta, nuestro fundador se dio cuenta que efectivamente había esta posibilidad, ¿no?, de financiar promotoras, porque al final lo que hacemos nosotros es juntar promotoras y inversores básicamente retail, entonces pequeños ahorradores que quieren invertir en el mercado inmobiliario y obviamente por el coste, la dificultad que hay en invertir en activos no pueden o no conocen bien el mercado, y entonces nosotros le damos la posibilidad de ese ticket pequeños de invertir y a la vez damos la posibilidad a promotoras de básicamente tener una inversión alternativa. Sabemos ahora mismo que en estos días con los tipos que suben y un poco las dinámicas que hay en el mercado, financiar puede ser más complejo por ciertas entidades. Entonces Wallians se pone como alternativa o como compañero de inversión, entre comillas, para promotoras. Y Wallians da el salto, decíamos, nos íbamos a Italia como primera plataforma de crowdfunding, pero llega a España hace un año. Correcto. ¿Por qué aterriza hace un año Wallians? ¿Con qué objetivos aquí en nuestro país? Pues para nosotros España es un mercado clave. Hemos empezado, como dijiste bien, en Italia, pero siempre tuvimos esta ambición de ser un player a nivel europeo y quizás potencialmente mundial. De hecho, tuvimos la oportunidad de hacer 3 inversiones también en Estados Unidos. Tenemos 3 proyectos ahora, 2 en Brooklyn y 1 en Miami. Y bueno, siempre tuvimos esta ambición de ser un player a nivel europeo, de ofrecer a nuestros clientes de invertir a la vez en Italia, en España, y bueno, tenemos también Francia y quizás en un futuro en otros países. Y España concretamente es un mercado clave para nosotros, antes de todo por un tema cultural. A nivel cultural, de interés en invertir en inmobiliario, el ladrillo, ¿no?, que se habla siempre aquí en España, también es lo que tenemos en Italia, entonces algo que se parece mucho bajo este punto de vista. Y por otro lado también, evidentemente, el mercado que hay en España, que es un mercado muy interesante, con mucha oportunidad, y donde ya había un ecosistema de crowdfunding que existía, porque evidentemente lanzar algo desde completamente cero siempre es más complicado. Al tener ya un conocimiento y algunos promotores que conocían el sector y tal, nos pareció buena oportunidad. Y bueno, con el crecimiento que hemos visto que tuvo España en los últimos años, nos parecía clave entrar y estar presentes en un mercado que creemos va a ser muy importante a nivel europeo en los próximos años y para nosotros, evidentemente, es fundamental para nuestro crecimiento. Ahora hablamos de los activos, de los objetivos un poco de que os estáis fijando precisamente en nuestro país, pero también es importante diferenciar, no sé cuál es la principal diferencia del mercado italiano inmobiliario con el mercado en nuestro país. ¿Cuál es, Andrea, la principal diferencia? ¿Existen? Si existen. Existen algunas diferencias, por supuesto. Italia ahora mismo tiene una ciudad que es Milán, que está llevando el mercado inmobiliario. El año pasado, creo que, si no me equivoco, el 30% de todas las inversiones inmobiliarias en Italia fueron en Milán. Entonces es muy céntrico en Milán y luego otras ciudades más secundarias. La belleza del mercado español es que se desarrolla en varios tipos y en varias ciudades. Evidentemente Madrid siempre es una ciudad importante, pero hemos visto en este año como la Costa del Sol y Málaga, por ejemplo, está empujando muchísimo su crecimiento, y bueno, la parte de Levante también, la parte de Alicante, por ejemplo, está teniendo mucho éxito también en los últimos años, es algo que muchas promotoras están notando, por supuesto. Y otra diferencia, evidentemente, es el tema de inversión extranjera. Hemos visto como en España hay muchísima inversión extranjera. Está siguiendo muchos inversores extranjeros, desde el privado que se quiere comprar su piso en la playa hasta el gran fondo de inversión americano que quiere invertir en España. Hay mucha inversión extranjera. Entonces, evidentemente, esto también para el mercado es algo positivo, porque evidentemente tener capital que lleva desde el extranjero siempre ayuda al crecimiento del país. En ese objetivo, ¿no?, en nuestro país, ¿en qué os estáis fijando? ¿En qué activos para complementar o completar esa plataforma de crowdfunding aquí? Nosotros nos fijamos principalmente en el build to sell residencial, entonces la compraventa, la promoción inmobiliaria clásica, por 2 razones. Uno, porque es lo más
buscado por nuestros inversores, porque es lo que más gusta, y por otro lado porque hay una oportunidad enorme. Ya sabemos el tema de que se habla en todos los periódicos, ¿no? La falta de vivienda, la falta de vivienda nueva, de obra nueva, y entonces nos parece un nicho, decimos, dentro del mundo real estate, en el que apostar para nuestro crecimiento. Llevamos al final un año en España, y entonces, por empezar, nos parece el mercado más importante en que estar y un poco los partners que queremos tener nosotros a largo plazo, porque nos gusta evidentemente ser partners a largo plazo para nuestros clientes. Son promotoras que se fijan principalmente en el build to sell. Dicho esto, no tenemos ningún problema en valorar otro tipo de activos. En Italia hemos hecho otras asset class, las hemos financiado sin ningún tipo de problema, y encantadísimos, por supuesto, de valorarlo también aquí en España. ¿En cuántos tipos de activos, es decir, tipos de activos decíamos de residencial, habéis invertido durante este primer año de vida en España? Pues la verdad que tuvimos un poco de mala suerte y solo pudimos lanzar una operación que tuvo muchísimo éxito porque, a los italianos gusta mucho España, entonces tenía mucha ganas de invertir aquí. El año pasado en Tarragona, una operación muy interesante en Tarragona, justo en primera línea de playa, con vistas al mar, entonces algo muy, muy bonito, con un promotor catalán. Tuvimos mala suerte porque desafortunadamente no obtuvimos licencia europea para operar directamente en España hasta finales de año. Entonces decidimos estratégicamente de empujar más los mercados que ya teníamos con licencias, es decir, Italia y Francia. Desde noviembre ya tenemos licencia europea, entonces podemos operar al 100% en España y ofrecer a nuestros inversores españoles de invertir en proyectos en España, Francia e Italia. O sea que este año es el año de Wallians. Correcto. En España. Esperemos que sea así. Tenemos muchas ganas de crecer. Tenemos un gran equipo aquí en España, aquí en Madrid justamente, que queremos crecer mucho y tenemos mucha ambición de invertir en todo. ¿Cuál es el ticket medio? Porque, estamos hablando de un proyecto, ¿no?, en Tarragona. ¿Cuál ha sido ese ticket medio para invertir, ¿no?, en la plataforma? Pues nosotros dejamos a nuestros inversores invertir a partir de 500 euros y luego ya cada uno puede invertir lo que quiera, lo que tiene, por supuesto. La belleza, creo yo, del crowdfunding y concretamente Wallians es que al tener 3 países lanzamos proyectos a la vez. Justamente ahora tenemos un proyecto en Milán y un proyecto en París abiertos a la vez. Entonces yo, en lugar de invertir 1.000 euros en un proyecto, puedo invertir 500 en París y 500 en Milán. Y por supuesto, dentro de poco, 500 en algún proyecto en España también. Hablaba de los objetivos, sobre todo en Europa, ¿no? Abrir desde Italia a España y también Francia. Habéis adquirido una plataforma también, la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario francés, se llama Limo, para desarrollar esos objetivos también de la compañía ahí en Francia. Yo no sé si es muy diferente, los franceses también, porque siempre es comparable, ¿no?, el entorno en el que se mueven también las plataformas de crowdfunding. Son muy diferentes también a lo que hacemos en España, hablando de crowdfunding. Es un mercado más desarrollado, hay players mucho más grandes. Creo que el año pasado España, si no me equivoco, cerró el año con 200 millones recaudados a través de crowdfunding inmobiliario. Francia estamos hablando de 10 veces tanto. Entonces estamos hablando de un mercado mucho más grande, con players mucho más estructurados, y es un mercado bastante distinto, es más organizado, más desarrollado. Y entonces en este contexto es mucho más complejo crecer, ¿no?, dentro de un mercado así desarrollado. Por eso surgió esta oportunidad de comprar Limo Finance y decidimos de adquirirla para seguir creciendo y en el mercado francés. Aquí en España os habéis fijado, decíamos, primer proyecto, que el año 23 es el año de llegada, de aterrizar en un país como España, en un país nuevo, un proyecto. Este año, 2024, os estáis fijando sobre todo en qué ciudades. En Madrid, no sé si en Valencia, en Barcelona, en el resto de España, en zona de costa. ¿En qué os estáis fijando? Pues nosotros realmente estamos apostando por una estrategia que nos ayude, por un lado, a tener inversión por parte de nuestros inversores, que son la gran mayoría italianos y, por supuesto, franceses, y por otro lado, a recaudar, entre comillas, también inversores aquí en España. Entonces estamos apostando para las principales comunidades realmente en España. Entonces, Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, todo Levante, Andalucía. Estamos muy enfocados en estas zonas porque son las que
y hacemos más desarrollos ahí, evidentemente, y más interés hay también para inversión por parte de nuestros clientes. Por supuesto, hay oportunidades en todos los lados. Entonces, el hecho que nos llegue una oportunidad en otra comunidad o en otro sitio, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, Castilla y León, no hay ningún problema. Estamos abiertos a cualquier tipo de oportunidad, porque al final pueden surgir en cualquier sitio, en cualquier momento. Entonces, pero sí, apostamos por esas comunidades. Claro, cuando apuestas por un país como España, normalmente en nuestro programa siempre hablamos de la salud, ¿no? Por la que atraviesa el sector inmobiliario. Para 2024, viendo el recorrido de 2023, ¿cómo veis al sector inmobiliario, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, también esos desafíos, ¿no? Que pueden llegar, porque hablamos en muchas ocasiones de cómo desarrollar, de muchas cosas que hay todavía que poner a trabajar, ¿no? A la administración con esos licencias, esos tiempos, ¿no? Que son tan dilatados para poder conseguir una licencia, muchos, las asignaturas pendientes, la industrialización, el dato, la innovación. Pero ¿cómo veis vosotros desde Walliens al sector inmobiliario español? Pues el 2024 va a ser un año, por supuesto, interesante. 2023 ha sido un año complicado, lo sabemos todos por varios temas. Evidentemente el tema de licencias ha sido clave. El tema de un poco cómo se llama, ¿no? Agenda urbana, entonces la relación público-privada de que se habla mucho, empezó, creo yo, a tomar mucha más importancia en 2023, se habló mucho de ella, y 2024 va a seguir, evidentemente. Sí, entonces un poco esto van a ser temas importantes, y por supuesto el tema de los tipos, porque al final estos afectan directamente el sector muchísimo. Y 2024, por lo que se lee, por lo que dicen expertos también, ¿no? Va a ser un año mejor bajo este punto de vista. Se supone que los tipos no seguirán subiendo, incluso podrían bajar un poco, y esto evidentemente esperemos todos, y esto va a ser beneficioso para el crecimiento del sector y un poco todos. Nosotros, por supuesto, aquí estamos para ayudarles a todos los que necesiten. Evidentemente nosotros, al trabajar con capital privado, tenemos esta oportunidad de ser más flexibles y hacer una oferta hecha a medida a nuestros clientes. Entonces apostamos por un 2024 con mucho éxito y esperemos de poder crecer mucho dentro del mercado español. Y espero, Andrea, que vengas a contarlo de nuevo al programa, porque nos queda todavía mucho año por delante, muchas cosas que contar, muchas noticias, y esperemos poder, pues contar con vosotros también esas noticias, esa apertura a este mercado, que sea sobre todo una apertura buena, ¿no? Una apertura en la que todo vaya, ¿no? De la mano, que es muy importante. Y espero, como digo, que vengas a contárnoslo al programa. Andrea Negro, jefe de desarrollo de negocio de Walliens en España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Pues continuamos aquí después de escuchar a Andrea, de hablar de rentabilidad, de crowdfunding, hablando con Luis Cruz, responsable de Big Data de Habitat Inmobiliaria, la constructora. Luis, hablamos de tendencias del año 2024. Te voy a preguntar a ti, también voy a preguntar a Antonio Carroza, ¿cómo lo estáis viendo, no? ¿Qué valoráis, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en el escenario del inmobiliario, del sector inmobiliario? Porque puede ser un año en el que no ocurra nada o que ocurra también muchas cosas, ¿no? Efectivamente. No estamos exentos de que nos impacte algún caso raro como los que están ocurriendo últimamente, una guerra, una pandemia y demás. Pero es cierto que los indicadores macroeconómicos parece que se van estabilizando, y en cuanto a la obra nueva, que es lo que concierne a Habitat Inmobiliaria, al final se evidencia una diferencia tan grande entre la demanda y la oferta que consideramos que 2024 va a ser un año, esperemos que igual de bueno que el 2023, ¿no? Al final, la falta de suelo finalista que existe ahora mismo hace que esa diferencia entre oferta y demanda sea bastante amplia, y por tanto consideramos que, como he dicho, 2024 sea un año bueno. De los optimistas, que a mí me gusta hablar del optimismo. Antonio, el 2024, hablamos del alquiler.
tú esperando a que te reciba la ministra. Bueno, entre otras cosas. Afortunadamente para Alquiler Seguro no es el principal objetivo, ¿no? Tenemos proyectos en marcha que hacen pensar que vamos a tener un año 2024 excelente para la empresa, para Alquiler Seguro, pero sobre todo para el sector, ¿no? Porque hay una demanda creciente, hay un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones que ven que el alquiler es una solución factible y accesible. Sí, pero también cuentan, estoy buscando, te digo, por la gente joven, vivienda en alquiler en una ciudad como Madrid, y es imposible. Bueno, pero es difícil, no imposible. Pero también se abren nuevas vías, ¿no? Y Madrid no solamente es el barrio Salamanca, ¿no? Y nos encontramos como hay nuevas pastillas urbanísticas donde se está desarrollando un mercado de alquiler muy interesante. Y encima hay muchísima más movilidad geográfica laboral, con lo cual ya no es ese problema de la concentración. Bueno, al final creemos que va a ser un año positivo para el alquiler. Por los datos que manejamos, ¿no? Decir la importancia del manejar el dato, ¿no? Fundamental poder hacer predicciones cuando tienes datos correctos. Al contrario de lo que le sucede a la Administración, que históricamente no ha manejado datos ni información, ¿no? Y ahora se empeñan a prisa y corriendo, después de haber promulgado una ley, hacer unos índices para ver si pueden manejar un poco la situación, ¿no? Es muy importante ver cómo evolucionan los datos. Evidentemente siempre estamos expuestos a que haya una perturbación fuera de nuestro mercado, pero creemos que el 24 va a ser un año dulce para el alquiler y para la vivienda. Antonio, ¿cuántos años llevas tú dedicándote al alquiler? 17. Claro, me gusta hablar de los cambios. Si tuvieras que decir en una palabra, ¿no?, que se han producido, sobre todo también porque es otro tipo de perfil, ¿no?, el que se acerca a alquilar una casa, pero el principal diferencia que ha existido entre aquel alquiler del año 2017 al que hacemos ahora, ese contrato de alquiler de 2024. Mira, entre el inquilino que yo gestionaba en el 2007 y el que gestionamos ahora desde Alquiler Seguro en el 2024, básicamente es que el inquilino actual acude voluntariamente al alquiler, por decirlo de una manera. Está dentro de sus opciones. ¿Y antes había que ir a buscarlo? Y antes el inquilino acudía al alquiler porque no tenía otra opción. Y era muy residual. Y ahora ya nos encontramos muchas familias que dentro de sus opciones el alquiler es una de las preferidas. Y seguirá siendo, Seguirá siendo. Porque es una de las tendencias para este año. Esa sí que es clara, el alquiler para 2024. Bueno, pues nosotros les dejamos aquí hasta la semana que viene. Nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana. Gracias, Luis Cruz, responsable de Big Data de Habitat, y también Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar